Gracias, Señor, por un nuevo día que nos brinda a todos. Aquí estamos una vez más con otra reflexión para glorificar tu nombre. En el libro de Gálatas, capítulo 6 y verso número 4, la Biblia declara, las Escrituras hablan claramente y dice de esta manera: cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. El tema de la reflexión es autoevaluación. En el mundo de hoy hay muchas personas llamados cristianos, porque lo que una persona quiera llamarse no se puede rebatir. Pero hay muchas personas en el mundo orando por cosas diferentes. Y usted escucha por doquier que la gente dice: estoy orando por esto, estoy orando por aquello, estoy orando, y piden oración. No veo nada malo de que se pida oración. Ahora, ¿a quién se ora? ¿A quién se está orando? Y si al Dios que se está orando le responde a todo el que ora. Quiero decir que Dios es soberano y nosotros no podemos decirle a Dios a quién Él tiene que oír, escuchar, o a quién no tiene que escuchar. Esa prerrogativa no nos corresponde a nosotros. Pero la Biblia establece, dijo el Señor, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a este Él escucha. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, que Dios no oye a los pecadores. Y hubo otro caso en la Biblia de un hombre militar romano llamado Cornelio, que era temeroso de Dios, y Dios se le reveló a Pedro y lo envió allá, y esa historia está en el libro de los Hechos. Pero Dios no oye a los pecadores, porque el pecado establece una barrera, una división entre Dios y el ser humano, entre Dios y el hombre, entre Dios y la mujer. Pero hay muchas personas orando por cosas diferentes. El tiempo pasa y nada acontece, nada ocurre, no hay respuesta, no hay contestación. Entonces la gente empieza a hacer juicio sobre Dios, empieza a renegar y dice: Dios no escucha a nadie, no vale la pena orar. Pero la Biblia tiene todas las explicaciones a las preguntas que las personas se hacen concerniente a la oración y concerniente a Dios, a quien Dios escucha, a quien no escucha. Pero como dije al principio, Dios es soberano y hay muchas cosas que han pasado que uno no tiene la explicación. Pero muchas personas están orando por cosas diferentes. El tiempo pasa y nada pasa. Y yo observando, pienso y creo, porque tengo el derecho a pensar y a creer. No voy a hacer juicio, porque Dios no me ha constituido o me ha puesto como juez. Pero es por la palabra. Pienso que hemos tomado la oración como algo de rutina, como una rutina. Y la oración tiene un valor intrínseco, tiene un valor incalculable,
pero es que depende de la relación que tengamos con Dios, de la unión que tengamos con Dios, Dios como Padre y nosotros como hijos. Y no sé si usted es de lo que ora y nunca ha recibido contestación, ¿qué tipo de relación usted tiene con Dios? Si usted ha venido a ser hijo de Dios a través de Jesucristo, porque esto es muy importante. Pero se ha constituido, observando, pienso que se ha tomado la oración como algo de rutina. Yo estoy orando, vamos a orar, estamos orando, aunque sea que lo diga y lo repita, pero puede ser que en realidad no esté orando nada. ¿Cuántas veces yo he oído personas diciendo, estoy orando por ti, por tu familia, y él nunca ora? Pero estamos utilizando la expresión, estoy orando. Los católicos dicen, estoy rezando por ti, estoy orando, estoy rezando por ti. Y esto se ha tomado como una rutina. Y la utilizamos como una rutina en el diario vivir. Y las gentes cristianas y no cristianas piden la oración. ¿Por qué los no cristianos le piden la oración al que es cristiano? Porque ellos asumen, ellos piensan que el cristiano es un hijo de Dios, que tiene relación con Dios, que tiene a Cristo en su vida, que vive una vida de devoción delante de Dios, que es un hombre o una mujer de oración, y le piden la oración. Y la gente dice, no te preocupes, voy a orar para que Dios resuelva eso. Tiene fe de que Dios lo va a hacer, de que Dios lo va a resolver. Muchas veces Dios responde porque Dios tiene su tiempo. Otras veces no ocurre como la persona lo desea o como lo pide. Y ahí viene el gran detalle del asunto, que la gente dice, están orando por mí, pero no veo que pasa nada. En el mundo espiritual, que no puede verlo usted con los ojos, en ese mundo espiritual se mueven millones de malicia, de espíritus malignos, tratando de destruir. Y la misericordia de Dios te está cubriendo, te está protegiendo, te está dando vida. Quiere decir que debe de agradecer a Dios por este no simple hecho, por este gran hecho de que Dios, sin tú servirle, Dios cuida de ti. Pero las gentes, cristianos y no cristianos, piden la oración. Aunque uno pida la oración como cristiano, uno debe de establecer una devoción constante y diaria y hablar con Dios. Porque de las cosas más importantes en el desarrollo del menester humano, creo que hablar con Dios es lo más importante. Creo que es de vital importancia hablar con el Creador. Darle la gracia por el nuevo día, darle la gracia por los alimentos, darle gracia por el trabajo, darle gracia por la salud, que no hay dinero para comprarla. Y por eso se ha decretado el Día Mundial de la Oración. ¿Qué tendrá la oración que se ha decretado un día como el Día Mundial de la Oración? Y hay mucha gente que ora y tienen sus dioses. Esto está aconteciendo como cuando el profeta Elías enfrentó a los Baales y a Acera. Tenían dioses para orarle. Y han declarado el Día Mundial de la Oración. Pero ¿la oración a quién? Se ha declarado Día Mundial de la Oración. ¿A quién?
¿Por qué no se asume y se dice Día Mundial de la Oración para orar a Dios para que tenga misericordia si Él quiere tenerla? Y como Dios en su esencia es misericordia, está dispuesto con los brazos abiertos a recibirte. Donde todo o casi el mundo entero ora. Ahí hay algo que me llama la atención cuando se llama al clamor del Día Mundial de la Oración, porque ahí están orando los ladrones, los engañadores, los mentirosos, los brujos, los hechiceros. Están orando, están clamando, están ahí clamando. Los fornicarios, los adúlteros, el que hace daño, los violadores, los depredadores. Ahí están todos orando en el día de la oración mundial. Y yo me pregunto, ¿y qué es esto? El día de la oración mundial, y toda esta gente están incluidos. Oración sin arrepentimiento. Dios escucha a los que se han arrepentido, han sido lavados con la sangre de Cristo y tienen una relación con Dios a través de Cristo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué es esto? De orar. El Día Mundial y todo el mundo orando. Hay un acontecimiento y la gente, ¿por qué claman y vienen a orar? Ellos saben que hay un Dios y que los humanos están limitados y que cuando hay situaciones que se escapan de las manos de los seres humanos por sus limitaciones, hay un poder sobrenatural, todopoderoso, que está en los cielos, que es Dios, que en su misericordia puede hacer tantas cosas. ¿Por qué la gente clama y ora cuando está en momentos de apuro? Y cuando todo ha pasado, que hay bonanza, se olvida de Dios y no le agradece a Dios por lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es la razón? Y yo me pregunto ahora, hablando con los cristianos, ¿por qué usted está en la iglesia? ¿Significa que es cristiano? Sí y no. No todo el que está en una iglesia profesando que es cristiano. Y esto parecerá contraproducente. Esto parecerá algo incoherente. Esto causará alarma el que yo diga que no todo el que está en una iglesia es cristiano, por el simple hecho de estar en la iglesia. Sí y no. Y yo me baso en esto cuando leo la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 prudentes y 5 insensatas. Las vírgenes representan a los profesantes, a los creyentes, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, y son demonios. Creen y tiemblan. No dice que le sirven a Dios, que tienen una relación con Dios. El Señor los reprenda. Pero creen y tiemblan porque saben que hay un Dios todopoderoso. Entonces, en las parábolas de las 10 vírgenes, cuando regresa el Señor, solamente habían 5 preparadas, pero todas estaban juntas. Todas estaban cantando, todas estaban adorando, pero habían 5 que eran sinceras, que estaban dedicadas por completo a la adoración y al servicio a Dios. Y habían otras 5 que solamente profesaban y muchas veces imitan, y muchas veces el espíritu de religiosidad lo lleva a muchas cosas y están lejos, pero muy lejos de Dios. Primero, hay que preguntarse, ¿con quién es su compromiso? Primero, ¿con Dios
o con la iglesia. Porque he oído muchas veces y le he corregido a mucha gente: no prediquen iglesia, prediquen a Jesucristo, quien fue que murió y derramó su sangre para perdonar pecados, los pecados de los seres humanos. La iglesia es el lugar, porque se puede definir de dos maneras. La iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes, pero lo que conocemos como iglesia es el local donde nos reunimos para adorar, glorificar el nombre de Dios, oír mensajes, estudiar la palabra, estar en una unión, en una confraternidad, como dijo Pablo, que no tuvieran por costumbre dejar de congregarse los hermanos para compartir oración, salmos, alabanza, etcétera, etcétera. Pero ¿con quién es el compromiso primordial? ¿Con la iglesia o con Dios? Hay que desarrollar una vida de oración y devoción con Dios. ¿Está Dios obligado a contestar toda oración? ¿Está Dios obligado a contestar nuestras oraciones? Y muchas veces hay personas predicándole la Biblia a Dios, diciéndole: tú dices en tu palabra esto y esto. Tú dices en tu palabra que tú eres el sanador. Tú dices en tu palabra, le están predicando a Dios. Dios lo sabe, porque Dios fue que usó hombre para plasmar en la Biblia todas estas cosas. Y Dios no olvida nada. Dios tiene presente todo. El Dios Todopoderoso. Quiere decir que nuestro compromiso primero es con Dios. Y como producto de nuestro compromiso con Dios y del amor que le tenemos a Dios y nuestro Salvador y la unción del Espíritu Divino, nosotros vamos a la iglesia, a la congregación. Pero muchas gentes piensan que son cristianos por el simple hecho de ir a la iglesia y de congregarse en la iglesia, solamente eso. ¿Y dónde está la vida de devoción? ¿Dónde está la vida de oración? ¿Dónde está la vida de estudio de la Biblia? ¿Dónde está la vida de testificar? ¿Dónde está? Muchísimas cosas. Está la exigencia de exigirle a Dios: pedimos, porque en nuestra naturaleza humana nos acostumbramos a estas cosas, a pedir. Y le pedimos y pedimos. Y yo me pregunto, ¿y la entrega a Dios? ¿Y la dedicación? Y usted me va a decir, entonces usted lo que me está diciendo, predicador, es de que esto es como un negocio. Yo te doy y tú me das. Y yo me pregunto, ¿qué tú puedes darle a Dios? Nosotros somos lo que necesitamos a Dios. Dios a nosotros no nos necesita. Dios no nos necesita a nosotros. Dios tiene millones de ángeles que le adoran y le alaban. Pero el amor de Dios ha sido derramado y manifestado hacia nosotros y nos ha alcanzado. Entonces, yo empecé hablando de que mucha gente ora y piden a Dios y le exigen a Dios. ¿Y la entrega dónde está? Porque Dios te pide tu corazón. Dios te pide tu fidelidad. Dios te pide tu entrega. Dios te pide que te rinda a Él. Dios te pide que le obedezca. Dios te pide que sea un buen hijo, una buena hija. Dios te pide que sea un hombre y una mujer de bien. Eso es lo que está en su palabra. Pero, y dedicarte como hizo Ana, que se dedicó a Dios siendo estéril y lloraba para que Dios le diera un hijo. Y cuando Dios quebró la esterilidad, le dio a Samuel y lo dedicó, se lo prometió a Dios.
Entonces exigimos, pero no damos. Pedimos y a cambio de qué. Y no es un intercambio, es que en agradecimiento, un corazón agradecido tiene que estar entregado y dedicado a Dios. Y el amor es lo que nos mueve a dedicarnos a Dios. Si amamos a Dios, porque Dios nos amó a nosotros primero, antes de nosotros amarlo a Él. Entonces es importante observar y no perder de vista esto que le estamos dando a Dios. Alguien dijo que muchas veces le queremos dar y le estamos dando a Dios la sobra, y Dios no necesita tu sobra ni la mía. Dios tiene que ser primero en todo. Dios es una prioridad para nuestras vidas. Por eso hay que hacerse una autoevaluación. Tenemos que autoevaluarnos. Y usted me dirá, ¿y qué es esto? Y eso fue lo que leímos en Gálatas 6:4. Cada uno debe de evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Eso dice la Biblia. Hay que autoevaluarse. Y ese es el proceso. La autoevaluación es el proceso donde evalúa su rendimiento, sus puntos fuertes y débiles, sus defectos, identifica todas las áreas que tiene que cambiar en tu vida. El cristianismo no es fácil. Servirle a Dios no es fácil. Es muy fácil decirlo con la boca, pero estas cosas, el cristianismo es un asunto de demostrarlo con hechos. Demostrarlo con hechos. Demostrar. Y eso se llama testimonio. Demostrar que verdaderamente Dios está en nosotros y que el amor de Él está en nosotros y que Él vive en nosotros y que pueden ver a Dios a través de nosotros. Identifica todas las áreas que tiene que cambiar. Evalúa. Es estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Entonces, tenemos que autoevaluarnos, nosotros mismos, hacernos una evaluación, como dice el versículo que leímos, que tenemos que evaluarnos para nosotros aprender y mirar si nosotros valoramos realmente a Dios, si estimamos, si apreciamos, si identificar todas las cosas que no le agradan a Dios para cambiar. Hoy puede ser tu día. Hoy sea el punto de partida para que hayan cambios en tu vida y pueda autoevaluarte y desde este punto cambiar y decirle: Dios, perdóname. Perdóname, Dios, por la manera como me he comportado, como he vivido, como he sido. Ten misericordia. Entonces, eso es lo que es autoevaluarse. Usted mismo hacer un examen introspectivo en su interior, en su vida. Que nadie tenga que señalarlo y decirle: tú tienes que ser así, tú tienes que ser así, tienes que ser así. La Biblia te dice cómo tú tienes que ser. Y hay personas que han estado 5 años en el Evangelio, 10 años, 15, 20, y todavía están en la rutina y pidiendo oración, pero ellos no oran por ellos, no se rinden a Dios. ¿Qué le han dado a Dios de su vida? Permanecen iguales y no hay cambios. Y uno sabe cómo uno está. Vamos a dejarnos de cosas, no sé lo que me está pasando. Uno sabe cómo está. Hay que autoevaluarse para buscar el origen de por qué no avanzamos, de por qué estamos así, de por qué estamos iguales.
Primero, ¿quién soy? Es muy importante saber quiénes somos nosotros. ¿Quién yo soy? Usted me dirá, yo soy fulano de tal apellido, Jiménez, Rodríguez, el señor Rivera, cualquiera de estas cosas. ¿Quién soy yo? Hay que estar consciente si somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo, limpiado y perdonado por Jesucristo. Estar consciente y seguro de quién es usted, para no estar vacilando. Ha empezado a hacerse un autoexamen. 2. ¿Soy sincero con Dios? ¿Qué podemos ocultarle nosotros a Dios? Tenemos que ser transparentes delante de Dios, ser sinceros. Entonces, le podemos manifestar una cosa y ocultamos la otra, cuando Dios sabe todo ya con anterioridad, todo lo que pasa. Soy sincero con Dios. Le digo una cosa, las que me convienen, y las que no me convienen son los impedimentos que hay. La que no le ha confesado a Dios, que no ha sido sincero y sincera con Dios, de decirle a Dios, he pasado esto, y lo tiene ahí tapado, ahí oculto, pero Dios lo sabe. Cuando el ángel estaba contendiendo con Jacob, que le decía, hasta que tú no me bendigas no te vas, y lo hirió en la cadera, hasta que no me bendiga. Y el ángel le decía, ¿quién tú eres? Dime tu nombre. ¿Quién tú eres? Jacob, engañador, usurpador. Ese nombre representaba y significaba la insinceridad de él, que no era sincero, hasta que le dijo, y Dios le cambió su nombre. Le quitó ese nombre de ignominia, de oprobio. Entonces, pregúntate, ¿soy sincero con Dios? ¿Cómo vivo? ¿Cómo es mi vida? Andamos pidiendo oración y vivimos como nos da la gana. Vivimos como querramos. Nosotros y muchos hoy, la nueva teología, el neoliberalismo, la neoteología, enfrentan a uno cuando uno dice que uno tiene que vivir por la Biblia. La Biblia es nuestro guía, la Biblia es nuestro manual. Por ella es que vivimos. Tenemos que vivir por ella, guiarnos por ella, porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vivo? Yo vivo como yo quiero. Yo voy a la iglesia cuando yo quiero. Yo canto a Dios cuando yo quiero. Yo me comporto como yo quiera, donde estoy. Si quiero ser ejemplo, soy ejemplo, y no quiero serlo, no se metan conmigo, yo vivo como yo quiera. Y eres cristiano, y dice que eres cristiano, y vive pidiendo oración, y vive orando, pero tú vives conforme a como tú quieras. Has formado tus propios criterios que no coinciden con la palabra de Dios. ¿Soy responsable? Es uno, cuando van a evaluar a alguien que va a buscar un empleo, o alguien que lo llevan al psiquiatra para que le haga una evaluación basado en las informaciones que va a suministrar, el psiquiatra va formando cuerpo, una idea de cómo es ese individuo. A lo mejor una sección, 2 secciones, 3 secciones, y hace su reporte de la evaluación que le ha sido pedida, tal vez por un tribunal, tal vez por cualquier institución. Entonces, nos estamos autoevaluando, siendo sinceros con nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en fe. Soy responsable con las cosas que conciernen a Dios, o no tienen importancia para mí.
Lo que se me ha asignado, yo lo hago si puedo, si me sobra el tiempo. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos como que lo estamos haciendo para Dios, para que su nombre sea glorificado. Porque muchas veces, por culpa nuestra, hay gente que odian la iglesia, odian el evangelio, no quieren saber de Dios por culpa nuestra, por nuestra irresponsabilidad. Y seguimos autoevaluándonos. ¿Cuál es mi prioridad? Yo no puedo saber cuál es tu prioridad, ni tú saber cuál es mi prioridad. Pero Dios sabe, que conoce tu corazón, cuál es tu prioridad. ¿Qué es lo primero que tú tienes? A lo mejor tú tienes a Dios en un lugar secundario. Conocí en una ocasión un pastor y conversábamos. Y habían algunos profesionales, miembros de su congregación. Y los domingos, que es un culto aquí en esta nación, en Estados Unidos, tradicionalmente los domingos las iglesias están llenas. La gente ese día lo dedica como que es el día del Señor, para el Señor. Y él tenía problemas porque ese día aquellos se iban de cacería, se iban de picnic, se iban de paseo y no estaban en el culto. Pero cuando le acontecía algo a alguien, estaba pidiendo la oración. Y ahí es donde yo al principio estaba haciendo el énfasis de que exigimos y le pedimos a Dios, pero tenemos que autoevaluarnos. Mi prioridad, ¿quién es? Es Dios. Entonces yo tomo el tiempo que le pertenece a Dios y lo utilizo a mi antojo para otra cosa. Dios tenga misericordia. ¿Qué tiempo dedico para Dios? ¿Dedicado a qué? Leyendo la Biblia, orando, cantando salmos, cantando alabanza, adorando su nombre. ¿Qué tiempo dedico para Dios? Me estoy autoevaluando. ¿Qué tiempo? Tú sabes el tiempo que tú dedicas para Dios. Nadie sabe tu vida devocional, cuánto tú oras. En tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos saben si tú oras o no. Y muchas veces los hijos no oran porque los padres no le dan el ejemplo de ellos orar. Entonces, ¿qué tiempo dedico para Dios? Leyendo las Escrituras. Hay Biblia en muchas casas que están llenas de polvo. ¿Por qué? Porque no la tocan. ¿Soy cristiano o religioso? Vamos a estar claros en esto. ¿Religioso o cristiano? ¿Cuánto he alcanzado con mi testimonio? ¿Cuánto han llegado a Cristo por el testimonio tuyo? ¿Y cuántos se han alejado por tu testimonio? Entonces tenemos que poner todas estas cosas en perspectiva para glorificar el nombre de Dios. ¿Qué me atrae? ¿Qué es lo que más me atrae? ¿Qué me llama la atención? Hay gente que dicen que los cultos son aburridos, que cantan lo mismo, pero hay otras cosas que la atraen. La música mundana, el programa de televisión, los ritmos, estos modernos que hay de movimiento, le atraen más que las cosas sacras, las cosas sagradas. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿Siento apatía por personas determinadas? ¿Sí o no? ¿Siento apatía? Mucha gente que la gente no le cae bien. Entonces tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y eso es duro porque es fácil decirlo, pero llevarlo a la realidad, llevarlo a cabo es difícil. Entre amigos y familiares, ¿cómo es mi comportamiento? Yo celebro como ellos y le hago compañía a ellos dándome mis traguitos y oyendo y haciendo los chistes malintencionados. Esos chistes que son indebidos, morbosos. Estoy fingiendo lo que no soy. ¿Soy o no soy? ¿Soy religioso o cristiano? Estoy fingiendo lo que no soy.
Cuando estoy con mis familiares y amigos soy una cosa y en la iglesia soy otra. Tengo el derecho de pedirle a Dios con tantas cosas sin arreglar. Todas estas cosas, cuando uno se autoevalúa, es para arreglarla, es para corregirla, es para arrepentirse, es para entrar en un trato íntimo con Dios. Eso es muy importante. Hoy es un día que me estás escuchando de tú decidir qué tú vas a hacer con tu vida, qué tú vas a hacer con Dios. Si alguna de estas cosas que he mencionado te han tocado en lo profundo de tu corazón. Dios se dirigió a 7 iglesias que representan las iglesias de todas las edades. Y Dios se dirigía al ángel de la iglesia, el pastor, porque el pastor representaba a la congregación. Los pastores no están exentos de lo que Dios exige, de lo que Dios reclama. Pero Dios en su misericordia le dio una oportunidad, pero le hizo reclamos para que se arrepintieran y cambiaran. Y empezó escribiéndole al ángel, al pastor, que representa a la congregación. Porque la congregación se refleja en cómo es el pastor. Y las críticas van siempre en contra del pastor, aunque sea un santo de Dios y un hombre dedicado a Dios. Pero las iglesias en el Asia Menor creían que estaban bien, pero había muchas anormalidades. Tenemos que autoanalizarnos, autoevaluarnos, porque podemos creer que estamos bien y no estamos bien, estamos pero bien torcidos. Cuando el ángel escribe a la iglesia de Éfeso, eran 7 iglesias que representan todas las iglesias, encontró 5 con problemas pero muy serios, muy graves. Solamente alabó 2 iglesias. A la iglesia de Éfeso, escribiendo al ángel, le dijo: tengo contra ti. Cuando Dios dice tengo contra ti, eso tiene peso, eso es serio, eso no es en vano. Cuando Dios dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El entusiasmo, ese primer amor, ese deseo de buscar a Dios, cuando resbala y se cae y está creyendo, Dios le dice: ha dejado tu primer amor y lo tengo contra ti. Dios, y estar en contra de Dios es muy peligroso. Cuando le escribe a Esmirna, le dice: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Eran pobres materialmente y Dios lo exalta: eres rico. No hay reprimenda, no hay reclamo, no hay señalamiento, no lo hay. Pero cuando pasamos a Pérgamo, dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Abraham fue un profeta asalariado, como hay muchísimos hoy predicando y tantas cosas que se permiten. Y Dios hace el reclamo y le dice: arrepiéntete, te estoy dando la oportunidad que te arrepientas. Cuando pasamos a Tiatira, dice: conozco tus obras, porque Dios conoce todo. ¿Qué podemos esconder de Dios? Absolutamente nada. Conozco tus obras, pero tengo contra ti que tolera a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo a fornicar. Una mujer perversa. Y hoy hay tantas cosas que se están mirando dentro del cristianismo, esta tiranía, esta guerra, tantos profetas y tantas cosas que dicen, y realmente muchas no son así. Y cuando va a Sardis, le dice: conozco tus obras, tiene nombre de que vive y estás muerto, afirma las cosas que están por morir.
no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Muchas cosas a lo mejor están por morir en tu vida, se están muriendo o han muerto. Ya no ora, no lee la Biblia, no tiene deseo, tu vocabulario cambió, una serie de cosas, pero todavía sigue siendo un miembro de la iglesia y hace más daño que bien. Pero Dios te da la oportunidad porque te ama, de que te arrepientas y se lo reclama. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y eso, cuando uno se autoevalúa interiormente, uno sabe si uno está vivo o está muerto. Hoy es el día que me estás escuchando de decirle a Dios que te perdone. Y le escribe a Filadelfia y le dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque eran fieles, la exalta. Y llegamos a la Odisea. La Odisea significa derechos de gentes. Y esta es la época que estamos viviendo hoy, donde la gente reclama sus derechos, donde no se quieren someter, donde son desobedientes, donde no aceptan consejos, donde no aceptan disciplina, pero quieren los beneficios de Dios, piden la oración, le exigen a Dios, pero no dan nada. Y les dice: no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Eres tibio. Por tanto, como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice: soy rico, no tengo necesidad. Y hoy día nosotros miramos que muchos han tomado el evangelio como un negocio, como si fuera una industria. Y Dios, por la tibieza, vomitar es expulsar lo que no te hace bien, lo que te hace daño. Y eso dice el Señor. Y no sabes que eres, mire cuántas cosas dice el Señor. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todos estos atributos le dice Dios. Entonces, vamos a autoevaluarnos, porque todas estas cosas son las que se están viviendo el día de hoy. Tenemos que autoevaluarnos y ser honestos y sinceros y arrepentirnos en la presencia de Dios, para que Dios pueda abrir sus oídos y escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones. No tomemos de rutina: ore por mí, estoy orando por ti, estoy orando por aquello, estoy orando por esto, como que usted manda en el cielo, como que usted da la orden que hay que ejecutar en el cielo. Eso le corresponde a Dios. Hoy es el día de autoevaluarte, de hacerte una autoevaluación y decir: me tengo que arrepentir delante del Señor y que su gracia me alcance. Si esa es tu situación, te invito a orar conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú siempre nos adviertes. Tú siempre das advertencia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, nos arrepentimos en tu presencia. Perdónanos y te prometemos, oh Dios, que cambiaremos con tu ayuda para volver, oh Dios, al primer amor, para tener vida y para estar caliente en tus cosas. Gracias por Jesucristo, por tu misericordia. Gracias, Señor. Dios bendiga a todos los pastores, todas las iglesias, todos los hermanos en el mundo, y sea sincero con Dios y sírvale bien a Dios, porque la salvación no es un juego. Este es un asunto serio y el evangelio es santo y es verdadero. Dios le bendiga.